Oye, nosotros ahora vamos a tener una entrevista en este panel constituyente los días jueves a dos integrantes del pueblo mapuche que van a ser, van como candidata a la constituyente, pero con escaño reservado. Vamos a tener en unos minutitos a Natividad Yanquileo, candidata a la convención constituyente para uno de los escaños, como decíamos, de los 17 escaños reservados para el pueblo originario, por el pueblo mapuche. Ella es abogada, Natividad Yanquileo, y fue vocera de los precios de la CAM, coordinadora Arauco Mayeco. También vamos a tener a Ingrid Conejeros, candidata a la Convención Constituyente también, para uno de los 17 escaños reservados. Ella también va por el pueblo mapuche. Ella es de origen, es profesora básica. Ahí están las dos bellas mujeres. Es profesora básica y diferencial. Es lo mismo que mi señora, profesora básica y diferencial. Y fue vocera de la Machi Francisca Linconao. Bienvenidas, Ingrid y Natividad, a La Voz de los que sobran. Gracias por aceptar nuestra invitación. Mari Pulamien, mucha acción también. Oye, quiero preguntar primero a Natividad, porque es abogada como yo, entiendo que debería entender y explicar, bueno, también Ingrid, pero para que lo explique Natividad, ¿cómo es el proceso? Mira, yo les voy a contar algo entre nos, ¿no? Que nos salga de Latinoamérica. Ayer cuando dijimos que íbamos a entrevistar, decimos, bueno, pero ¿cómo es el sistema de los cupos reservados? ¿Es por distrito o es un solo distrito? Y no teníamos, o sea, quedamos locos con esto. Entonces, por favor, colega, explique usted cómo votan, dónde votan, quién tiene derecho a votar y quién no, porque realmente hay una gran confusión. O quizás los incultos ignorantes somos nosotros, pero defiéndanos. Bueno, Marmadi Pulamien, buenos días a todas y a todos. Saludar también a la Lamien Ingrid, qué gusto compartir esta conversación también con ella, como siempre. En este caso la votación es a nivel nacional, es indistintamente del distrito al cual pertenezca la persona al cual ha sido calificado o como calidad. Lamentablemente cumplir con una cuestión que es legal, que se debe acreditar como indígena, en este caso perteneciente al pueblo mapuche, para votar por mapuche. En simples palabras, una persona mapuche por mapuche. Pero también hay un plazo que es de autoidentificación, donde las personas que no han sido o que no están en la lista del CERVEL, porque sacó una nómina el CERVEL respecto de quiénes son las personas que están habilitadas para poder votar por escaños reservados pertenecientes a pueblos indígenas. Hoy día se cumple ese plazo, 25, el plazo que tienen las personas para poder calificarse como indígena, siempre y cuando, por supuesto, cumplan con los requisitos que establece la ley 53, que es la ley sobre pueblos indígenas. Así que ese es el momento lo que pasa. También se pueden acreditar hasta el día de hoy, porque ya como estamos con el plazo encima, se pueden acreditar a través de con clave única. Esa clave única que entrega el registro civil en la página del CERVEL. A ver, Natividad, pero seamos un poco más. Yo estoy en cualquier comuna de Chile, y yo estoy acreditado ya como miembro del pueblo originario que puedo votar. ¿En cualquier mesa puedo votar por los pueblos originarios si estoy acreditado? Sí, si está acreditado en cualquier parte se puede votar. En cualquier parte debiera en realidad poderse votar. Ahora vamos a ver, estamos en un proceso que es por primera vez que se da de estas características. Entonces también hay que pensar de que van a ser una elección que es sumamente compleja, donde va a ser votaciones concejales, alcaldes o alcaldesas, gobernadores que por primera vez también se eligen, y los convencionales que van por distritos, además los convencionales pertenecientes a pueblos originarios. Entonces, lo que debiera hacer el CERVEL, o debieran las personas que van a estar en las mesas, debieran señalarle a las personas que van a votar si es que quiere votar por escaños reservados o por distrito, que es medio complejo. Entonces, lo que debiera hacer el votante perteneciente a un pueblo originario, que sabemos que lo más probable es que los vocales de mesa no hagan esa diferencia, sino solamente digan ya, pasen las papeletas y listo, debiera el votante perteneciente a pueblo originario, como decía, debiera pedir esa papeleta a la persona que está como vocal de mesa.
Ya, perfecto, ahí se entiende más, Hassan, viste que lo que Oye, tú investigaste era correcto. Y creo que Dale nomás. ¿te acuerdas que yo ayer también les decía que hasta hoy había plazo? Si lo podemos repetir, Ingrid, ¿cuál es el plazo que se cumple hoy para que la gente lo tenga súper claro y si alguien quiere votar por una persona que está postulando un escaño reservado para un pueblo originario, lo tengan claro? Claro, por supuesto. Mari Compulamien, agradecida del espacio que ustedes nos entregan y agradecida también de estar con Milamien, Natividad y Anquileo, que nos hemos encontrado en tantas oportunidades. Hoy día se vence el plazo para hacer el proceso de acreditación, o sea, de autoidentificación, que en el fondo es un pequeño formulario en donde uno va completando ciertas cosas que le piden, que tiene que ver principalmente con que uno se identifica con un pueblo originario y no está acreditado previamente en el Estado. ¿Ya? Uno puede sentirse mapuche, vivir como mapuche, saber que tiene ancestros, pero no ha hecho un proceso de acreditación, por ejemplo, en la CONADI, que es lo más clásico, hacer tener este certificado de la acreditación indígena. Entonces, si uno no ha hecho nada con el Estado que diga donde uno es mapuche u de otro pueblo, tiene que hacer este proceso exclusivamente para poder votar el 11 de abril. Y es hoy día el último plazo. Entonces hay varias vías para hacerlo. Una es presencialmente yendo a la CONADI, al CERVEL, al registro civil, y pidiendo el formulario y completándolo con un ministro de fe que está en estos lugares, también con secretario municipal en cada una de las municipalidades. Y eso se supone que lo tienen que enviar por mail al CERVEL. Y si no, uno lo puede hacer online en la plataforma, pero tiene que tener la clave digital. Esta clave única que a veces es difícil para las personas del campo poder tenerlas, pero quienes las tienen la pueden hacer a través del proceso virtual. Pero es solo hasta el día de hoy. Por lo tanto, es súper importante que las personas que no lo han hecho y que no saben de este plazo y de este proceso puedan hacerlo de alguna de las formas que les indiqué anteriormente. Y eso es para que cuando tú llegues a la mesa el 11 de abril, puedas pedir el voto por tu pueblo originario. Entonces, en el caso nuestro, el voto mapuche. Y ahí van a estar contenidos todos los candidatos que vamos por escaños reservados, porque hay mapuches que no van por escaños reservados además. Entonces, los que van por escaños reservados van a estar en este voto mapuche, en la cédula mapuche. Ingrid, ojalá que el proceso sea así, tal cual Ingrid, como lo describimos. Ingrid, tengo una duda. ¿Crees tú que estás de acuerdo con esta acreditación indígena o debería haber sido cualquiera que se sintiera? Porque sabes que mi opinión personal es que hay como un cierto sesgo. Tienes que inscribirte para poder votar por tu pueblo. No sé, a mí yo creo que debería haber sido cualquiera el que se sintiera, digamos, ¿por qué tienen que inscribirte en algunos lugares para poder votar? No sé qué opinas tú, Ingrid, por eso te lo pregunto, porque a mí no me, Yo estoy me de suena acuerdo raro. contigo. Estoy de acuerdo contigo. Creo que la autoidentificación en el mundo también tiene que ver con un proceso de lo que las personas han vivido y no siempre está certificado y no siempre tenemos los apellidos o el vínculo con la comunidad se ha cortado. Por lo tanto, también tiene que ver con un proceso de identidad. O sea, yo me siento mapuche, vivo como mapuche, he visto las formas de volver a mi origen mapuche y muchas personas no tienen, por ejemplo, una familia ya en el campo, se quedaron sin tierra, perdieron por uno u otro motivo los apellidos, pero sí se sabe esta memoria que uno va rescatando desde la familia, desde lo que le han contado. Uno sabe que tiene la abuela, la bisabuela, etcétera, o no sé, alguien se cambió el apellido y muchas cosas que pasaron porque estamos cruzados por un proceso colonial que nos ha despojado incluso de la identidad. Entonces, por supuesto que creo que este proceso es sesgado, porque hay muchas personas que saben de su identidad originaria, más allá del pueblo mapuche, pero no la pueden constatar con documentos. No pueden poner un documento allí para que alguien le diga, mira, tú eres. Entonces, en el fondo, lo que nosotros queríamos y apelamos cuando se estaba haciendo esta comisión mixta para llegar a determinar cómo se iba a votar,
nosotros apelábamos a la autoidentificación, pero en la mesa. O sea, tú llegas en la mesa y puedes decir, yo quiero votar por Mapuche, Aymara, Rapa Nui, y que no existiera esta burocracia previa, porque esta burocracia también ha impedido que muchas personas lo hagan o vayan a estar ese día con la posibilidad de votar. Entonces sí sentimos que ha habido un sesgo enorme. Es para hacerlo respecto difícil al proceso. Sí, para nosotros, para empezar, tuvimos una ley a última hora de las maneras que acordaron los parlamentarios, principalmente la derecha, que fue muy egoísta en ceder los espacios para nosotros y que lo hicieron pensando que nos estaban haciendo un favor, o sea, desde una mirada colonialista totalmente. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros no hemos sido favorecidos. Aún así, creemos que es importante participar, vamos a estar ahí como la mía Natividad, creemos que no son las mejores condiciones en ninguno de los casos, ni para ser electo como candidato, ni para llegar a estar en esta posición que estamos nosotros, ha sido una lucha. Pero aún así seguimos animando a las personas a participar porque creemos que es importante que estén nuestras representaciones en este momento que es histórico. Sí, Ingrid, muchas gracias por esa respuesta que me parece una reflexión muy profunda e interesante acerca del proceso de autoidentificación de una persona con su pueblo. Sin duda, todo el proceso de negociar los espacios reservados fue un proceso bastante amargo, con la politiquería en el peor sentido de la palabra, con mucho egoísmo y una actitud racista y colonial de muchos miembros integrantes del poder legislativo. Eso es un dato de la causa, pero a pesar de eso, están los escaños reservados. Sé que es un proceso que no es ideal, pero igual esto, bueno, es mi deseo de ser un poco optimista, igual se logró algo importante ahí, y por eso podemos tener ese debate. No puedo antes de preguntar, relevar la importancia de tener una mesa constituyente hablando de los temas del Wallmapu y del pueblo mapuche. Al final yo me acuerdo ahí en 2011 cuando las movilizaciones de todo el país, pero sobre todo los estudiantes estaban en primera portada. El enfoque siempre fue en los líderes estudiantiles de universidades privilegiadas con personas de Santiago. Y lo que hizo la Natividad cuando empezó en política, yo sigo viendo su trabajo como vocera desde ese momento, la forma de relevar la lucha del pueblo mapuche y llegar a ampliar la discusión más allá de esta visión enfocada en Santiago, esta visión vinculada a grupos privilegiados, es tremendamente importante. Y Ingrid también como vocera, porque los dos de ustedes fueron voceras al final de personas que fueron perseguidas por el Estado chileno por su racismo. Entonces yo vinculo el trabajo de ustedes con este problema del Estado racista. Y lo que dijo la Ingrid acerca del proceso de reencontrarse con el pueblo de uno. Entonces, cuando ustedes que postulan para esa convención constitucional, están hablando con un público que está haciendo ese proceso de reencuentro con la cosmovisión mapuche, ¿cómo se logra conciliar esas cosas de la cosmovisión mapuche con la vida cotidiana? Al final, la cosmovisión tiene que ver con una vida vinculada con la tierra, con una visión campesina, rural, y al final ustedes son profesionales que ejercen entonces en el mundo Winca, ejercen así como con una... Hay una tensión evidentemente entre ejercer la profesión y vivir esa como cosmovisión. Y esto no es solamente una tensión personal, sino es parte de cómo se ve el futuro de Wallmapu y cómo eso se puede estar plasmado en la nueva constitución. Entonces quería sus opiniones acerca de cómo conciliar esas visiones. Sí, es importante lo que señala porque es una disputa que uno siempre tiene a nivel también interno. Digamos, no es fácil vivir en este mundo que es tremendamente discriminador, pero que uno se tiene que acostumbrar. En el caso nuestro, que vivimos, como dices tú, trabajamos en un mundo que no nos pertenece. Por otro lado, tenemos un mundo que es mapuche, pero que se puede vincular. Que en este momento nosotros estamos haciendo esto en base también a realidades.
nuestra realidad es súper compleja, pues es dura, hay una diversidad también que hay que considerarla, tanto en este caso, porque nos toca tener las dos visiones, porque en el caso de que lleguemos, las personas que lleguemos a estar en esta convención constituyente, vamos a tener que representar tanto al mapuche de lo rural, que tiene que ver con una vida vinculada muy apegada a la tierra y al territorio en sí. Y por otra parte, tenemos a las personas que habitan, que es la mayoría además, en las grandes ciudades. Y especialmente en las ciudades periféricas, ya sea por temas laborales, ya sea especialmente por temas laborales u otras personas que simplemente nacieron en las grandes ciudades. Entonces, tenemos que considerarlo y que a pesar de nacer en estas grandes ciudades, tienen su forma de vida que son distintas, donde buscan que la relación no solamente sea con la tierra, sino mantener también sus costumbres a pesar de estar en estos espacios que son grandes, tremendos, donde existe mantener su identidad, mantener, por ejemplo, el idioma, mantener la lengua, que a todo esto hace poco se conmemoró el Día de la Lengua Materna. Entonces, es importante también verlos desde ahí. Y por otro lado, como le decía, vemos el vínculo ese mucho más estrecho que se vive en lo rural con el territorio. Tiene que ver también quizás con algo mucho más simple, como es en las propias ceremonias que se puedan hacer en los diferentes espacios. Sí se requiere a veces de espacios que estén más habilitados para esos efectos, pero las personas que viven en las ciudades o en el campo lo siguen viviendo y siguen teniendo ese apego, como digo, porque hay gente, insisto, en que hay gente que nació en la ciudad y que no precisamente salió desde lo rural, pero aún así mantienen sus costumbres y sus tradiciones. Entonces ahí, en este recorrido que uno empieza a hacer a la ciudad o visitando de comunidades que están mucho más vinculadas al trabajo mismo, a la cotidianidad y que seguramente no van a poder ver este programa, y otros que están dentro de las ciudades donde vamos a llegar en los próximos días, porque hay que considerarlo, hay que llegar a esos lugares que son más periféricos, donde nos toca vivir a la mayoría, o nos tocó vivir estando en las ciudades, donde tenemos que ver también cómo ellos están viendo esta forma a la cual nosotros estamos enfrentando, y cuáles son sus problemas de verdad, qué es lo que a ellos les interesa, porque lo más probable es que sean peticiones o sean sus demandas sean distintas a las que se plantean desde el campo. Pero y ahí nosotros visibilizamos también que son derechos que son transversales también a la sociedad chilena, por decir algo, al pueblo chileno, que son sus demandas por una mejor educación, por salud, por vivienda, por educación, y así en general. Y por supuesto, una de las demandas principales que igual no hay que olvidar y que tiene que ver con mucho vínculo con el territorio en sí, que tiene que ver con el agua. Y es una demanda que también está hoy día analizada y se está afortunadamente discutiendo también en otras candidaturas, y que son también propuestas de otras candidaturas, que no solamente tienen que ver con el pueblo mapuche, con los pueblos originarios en sí, sino como demanda ya del pueblo chileno en general. Oye, voy a leer un poco lo que dice en Facebook. Y explicar como visión dentro de este espacio un poco. Antonio Jiménez nos dice en Facebook cómo estamos en Chile, lo que es. ¿Se es o no mapuche? Lo demás cuento. Prefiero los mapuches que la juegan y no los llorones politiqueros. Pedro Peñalosa dice, el proceso será histórico, siempre y cuando se cumplan los anhelos de la ciudadanía y que la nueva constitución no sea un simple maquillaje de la anterior. En Twitter, la decadente Bombilla, que siempre opina, y le agradecemos por eso, la votación por escaños reservados cumple con la lógica de para lo que vamos a hacer fácil. ¿Para qué lo vamos a hacer fácil si lo podemos hacer complejo al tiro? Se niega el establishment a hacer el necesario espacio que le corresponde a los pueblos indígenas. Toda la razón. Oye, a ver, una pregunta, Ingrid. ¿Cuál es el aporte que ustedes ven como pueblos originarios que van a hacer en la nueva Constitución? ¿Y a qué me refiero? Ustedes van a la Constitución por algo ustedes dos quieren estar ahí. Quieren llevar alguna materia, alguna idea, algo propio a la nueva Constitución. ¿Cuáles serían las propuestas, si se puede, un poco más específicas de lo que ustedes quieren dejar ahí? Por ejemplo, no sé, cierta autodeterminación como pueblo, no sé lo que quieres, porque además ya Natividad nos decía llevar el tema del agua.
Natividad, te cuento que yo soy candidato a constituyente y somos dos. Yo también voy con el tema del agua, así que súmate a mí, sumo a ti, porque vamos juntos en esta parada. Pero también quiero saber qué es específico de ustedes. Pues. Entonces, si tú, Ingrid, me podéis contar un poco qué es lo que ustedes llevan, qué les gustaría llevar en la nueva constitución, sería muy interesante. Bueno, nosotros, yo comparto totalmente lo que acaba de decir Natividad. Para nosotros es bien complejo. Voy a hablar algo un poco que preguntaba Hassan. Es complejo representar a un pueblo diverso, un pueblo que tiene una historia tan difícil y dura como la del pueblo mapuche, porque ni Natividad ni yo somos representantes del pueblo en total, somos quizás representantes del pueblo que participar en este caso, del pueblo mapuche. Entonces eso igual es importante destacarlo, porque no, como decía Natividad, está en el campo, está en la ciudad, está en distintos territorios y está en distintos quehaceres. Somos un pueblo muy diverso, y dentro de esa diversidad también hay personas y comunidades y organizaciones que no quieren este proceso. Entonces igual es interesante poder decirlo y que está bien, y eso se respeta, porque hay personas que no creen en esta vía, y con justa razón no creen en esta vía, porque es la vía del Estado chileno, y esa vía siempre nos ha sido muy compleja, y hemos reclamado participación y no la hemos tenido por mucho tiempo. Entonces también creo que es importante participar, más allá de cómo se haya dado el tema de los escaños, pero también hay que ser sincero y decir que no somos representantes de todo el pueblo mapuche. Eso es muy importante destacarlo. Y bueno, respecto a la pregunta, creo que nosotros vamos a poner algo muy interesante en esta nueva constitución que tiene que ver con el tema de la plurinacionalidad, que no es solamente un tema del pueblo mapuche, sino que es el tema de muchos pueblos, no sé si de todos, pero de muchos pueblos con los que yo me he comunicado, sí está plurinacionalidad. Y nuestra propuesta política habla de la plurinacionalidad, derechos y obligaciones del Estado para con los pueblos. Derecho y obligación, que para nosotros es súper importante, tiene que ver primero con el reconocimiento a la memoria histórica, al doble hecho del genocidio y la usurpación de los pueblos originarios, porque eso hay que estar tiene que haber un reconocimiento histórico para que podamos construir una nueva historia y una nueva sociedad, en donde de verdad nos miremos desde un mismo nivel, nos miremos como en igualdad. Eso es fundamental. Y esta plurinacionalidad que reconoce este doble hecho de usurpación y genocidio hacia los pueblos originarios, tiene que también poder que han... No la escuchamos. ¿Qué pasó? Justamente la parte más importante. Yo pensé que era... No, Sí, yo pensé que era yo la que no estaba escuchando porque me había pasado algo, pero parece que se nos quedó pegada que nos quedó pegada, la sí. Ingrid, ¿no? Sí. ¿Y Natividad también? No, Natividad está ahí. Es que ella es muy respetuosa de los órdenes. Oye, Natividad, colega, no sé cómo eres tan respetuosa que los abogados no pueden hablar. Pues termina lo que está diciendo la Ingrid respecto de la nacionalidad. Quisiera ver cómo la quieren implementar, qué es lo que requerirían. Sí. Yo creo que algo que por supuesto se está conversando, porque es un concepto bastante desconocido. Lo que sí es importante señalar de que la gente quiere que se reconozca y se garantice esta diversidad de naciones que son preexistentes al Estado de Chile. Eso, digámoslo, ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo? Es un tema que debemos seguir conversando, no solamente los pueblos originarios, no solamente el pueblo mapuche, sino la sociedad en general, porque también depende del otro. Y esto lo vamos a tener que conversar y darles un montón de vueltas, y que seguramente también lo conversaremos con ustedes para poder llegar a acuerdos, porque necesitamos también de eso. Y es por eso que uno dice, mira, es importante que no dar lo mismo a quienes vamos a elegir, porque no solamente esta constitución depende del pueblo mapuche, de los pueblos originarios, depende de todos y de todas para que esto finalmente nos resulte, porque eso es lo que queremos, que nos resulte. Y el aporte que podemos hacer y que estamos haciendo desde los pueblos originarios tiene que ver especialmente con las formas de desarrollo, quizás, que para algunos, o las formas también que tenemos de protección
de los recursos o de los elementos de la naturaleza, porque nosotros también hemos tenido que ir conversando, porque se habla mucho de los recursos en sí, como si fueran cosas, como si fueran objetos. Y nosotros también hemos hecho esa crítica y hemos también hablado sobre derechos de la naturaleza, hemos hablado sobre elementos de la naturaleza que son importantes protegerlos. La naturaleza ya no lo queremos ver como un objeto, sino también como un sujeto de derecho. Entonces ahí vamos a ver, y que tiene que ver con la vanguardia también que han hecho los pueblos originarios, no solamente a nivel de Chile, sino a nivel ya a nivel global, digamos, respecto de lo que es la protección de estos elementos de la naturaleza que finalmente nos benefician a todas y a todos. Natividad, yo te quería preguntar por lo que sucede con el Ejecutivo, el gobierno en particular, ¿no? Que está pidiendo más militarización para el Wallmapu. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esa situación que estamos viviendo? ¿Y qué crees tú que es lo que debería estar realmente siendo un gobierno que no tuviera estos sesgos racistas ni coloniales, ¿no? Bueno, un gobierno que es responsable con las decisiones y es responsable con todo lo que va a suceder respecto de estas decisiones y que van en beneficio finalmente de las personas, no debiera estar hablando de esto. Esto no es un tema militar, no estamos en una guerra, a pesar de que muchas veces desde el gobierno, y no solamente a los mapuches, no ha declarado la guerra, sino a estudiantes y a todas las personas que se movilizan, nos trata de ver como los enemigos internos finalmente del Estado, digamos, cuando no lo somos. Y este problema es un tema político que se resuelve dialogando, se resuelve conversando, pero conversando de una manera que sea franca, que sea sincera y que sea responsable. Y en ese sentido el Estado no lo ha hecho durante todos estos años, nosotros lo hemos ido denunciando. Yo desde que tengo conocimiento, diferentes voces, diferentes personas de los diferentes territorios han ido denunciando y han ido proponiendo, no solamente denunciando, sino proponiendo además a los diferentes gobiernos cómo debiera solucionarse esto. Y obviamente que se hace a través, como decía, como hablamos de plurinacionalidad, que son conceptos que los vamos a tener que conversar entre todas y todos, esto también se tiene que conversar y tiene que ser en base a la justicia. O sea, no puede ser que me vengan a decir, oye, ¿sabes qué? Yo vengo a conversar con ustedes, pero si ustedes no asumen lo que yo quiero, les voy a militarizar. O sea, vivimos años de militarización, de encarcelamiento. Hace muchos años, cada vez que contamos a los presos políticos, por ejemplo, siempre tenemos más de 30 presos políticos en las diferentes cárceles, con situaciones donde desde gendarmería hacia arriba existe una discriminación que es terrible. O sea, que no se deje a las personas que están pidiendo hacer ceremonia, algo tan básico, tan mínimo, y que no pone en riesgo para nada, absolutamente para nada, la seguridad, que muchas veces se justifican también desde estos espacios, estos centros penitenciarios. Finalmente como que todo se resuelve en base a poner más militares en la calle, que lo único, y que además es absolutamente, nos lleva a esa historia reciente que tanto queremos borrar de nuestro pasado, porque también esta historia reciente parte con esta con esta nueva constitución que se quiere realizar, porque el pueblo chileno quiere terminar, y no solamente el pueblo chileno, sino los pueblos quieren terminar con esta constitución que viene de la dictadura, donde no queremos más estos recuerdos que son muy amargos, no queremos más muertos, no queremos más militarización, queremos que nuestros niños y nuestras niñas, nuestros ancianos y la gente en sí, bueno, no voy a hablar de nuestros ancianos, sino los ancianos, porque también es algo que hemos ido también aprendiendo, porque no son parte de nuestra propiedad ni de nadie. Así que, pero queremos finalmente crecer, que los niños crezcan libres, crezcan sanos y puedan caminar, y que no crezcan con estos miedos que muchos de nosotros crecimos y que tenemos que enfrentar. Claro, con un dron siguiéndolos a clase. Claro. Sí, o sea, y eso es el allanamiento, donde hay policías que están preparados y tienen una formación para poder hacer todas estas diferencias, pero que sin embargo para ellos es todo igual, y por lo tanto llegan a las casas a la hora que se les da la gana, a allanar con una cantidad impresionante de policías metiéndose a las comunidades. Como de verdad siento que
muchas veces nos hemos visto, insisto, en que el Estado ve a quienes se movilizan como sus enemigos. Y eso no es una forma de darle solución a esta demanda. Y vuelvo a reiterar que no solamente tiene que ver con demanda, sino que se han hecho muchas propuestas por parte de diversas comunidades, no solamente de las comunidades, sino de diferentes sectores, tanto también desde lo urbano, y simplemente no hay respuesta. No lo quieren ver. No lo quieren ver porque hay intereses. Y el problema central aquí es que hay intereses de tipo económico, extractivista, que son intereses que se oponen a los que nosotros queremos como pueblo. Nuestras formas de vida son distintas, que para ellos lo más importante finalmente termina siendo el dinero, esta forma de ver todo en todo lo que se ve como recurso, como mencionaba anteriormente. Y por otro lado tenemos a pueblos que ven estos elementos, lo que nosotros los vemos como elementos de la naturaleza, donde tenemos el deber y la obligación de protegerlos. Entonces son visiones distintas, pero que el Estado, por ser Estado, tiene responsabilidad y tiene que protegerlo y tiene que buscar mejores condiciones de vida para todas y para todos. Voy a leer algunos comentarios que están llegando. Oriana Mora dice: los indígenas estamos en nuestros territorios y además en las ciudades, por lo que nuestras demandas son tanto de los territorios como demandas transversales de todas y todos. Saludos a las Lamien, Ingrid y Natividad, haciendo alianza entre los pueblos indígenas de Chile. Marcelia Milanca dice: totalmente de acuerdo con la plurinacionalidad. Chaltumay Nehuen Feley. En YouTube, Juan Plaza Ponce dice: la derecha siempre ha ignorado a los pueblos originarios porque es una manera de usurpar sus territorios sin cargo de conciencia. Hassan, querido, te quería preguntarle algo a Ingrid antes de que se nos sí. fuera. Escuchando tanto a la Ingrid como a la Natividad, una vez más estoy impresionado con la voluntad de diálogo que existe a pesar de los presos políticos, a pesar de la política de represión que no ha cambiado en todo ese tiempo, sino que ha intensificado. Entonces, cuando uno enfrenta a un Estado que es estructuralmente racista y que responde con más y más violencia, tenemos que dialogar y tenemos que consensuar con el pueblo de Chile. Honestamente, es muy loable, pero lo encuentro además una sorpresa, que es algo que nadie podría exigir de voceros del pueblo mapuche. Ese grado de voluntad de diálogo es algo que tenemos que reconocer. Ahora, igual, si uno dice, bueno, que las demandas del pueblo mapuche incluyen las demandas del pueblo chileno por educación, por salud y por supuesto por agua, es cierto, pero hay algo adicional, algo particular que tiene que ver con lo que estaba hablando la Ingrid de la plurinacionalidad. Pero en eso yo quiero ser más, no sé si pesado, pero un tema más concreto. ¿En qué consiste la plurinacionalidad? Porque ahí hay dos puntos fundamentales donde yo creo que, como dijo la Natividad, hay intereses que están bloqueando los cambios. Y tiene que ver primero porque no hay plurinacionalidad más allá de un reconocimiento simbólico. Somos un país de muchas naciones, ya perfecto, la Constitución reconoce las mapuches. Eso no cambia la vida cotidiana de las personas en Gualmapu que viven oprimidas por el Estado racista. No cambia la vida de los mapuches en los grandes centros urbanos que viven con la discriminación laboral constatada económicamente, además por eso, porque ganan salarios más bajos que los no mapuches. Entonces, ¿cómo se cambian esas cosas? La plurinacionalidad tiene que tener, asumo, un elemento de representación especial, democrática, para el pueblo mapuche, y tiene que tener una propuesta, yo asumo, de tierras, porque acá hay usurpación de tierras, es un tema súper concreto. Entonces quería saber cuáles son las propuestas concretas en términos constitucionales para ver el tema tanto de representación especial para los mapuches en el futuro, y por el tema de las tierras. Mira, yo estamos conversando respecto a este tema porque no está todo zanjado. El tema de la plurinacionalidad es algo que medianamente se ha venido conversando hace unos 2 o 3 años. Hay mucha gente mapuche que todavía no comprende esto y se miran mucho los ejemplos que han sido negativos o como no ha resultado, se dice, la plurinacionalidad. Se habla de Bolivia, de Ecuador, etcétera. Pero en el fondo lo que nosotros no queremos es precisamente este reconocimiento simbólico.
que digan que nosotros existimos, porque nosotros ya sabemos que existimos y tenemos el reconocimiento incluso popular del pueblo chileno, que nos reconoce nuestra historia y completamente, o sea, con la historia de dolor, las que le mencionaba yo delante, que tiene que ver con el genocidio y la usurpación, y también con la historia que vamos construyendo juntos con mucha gente de otros pueblos, ¿ya? Entonces, hablar desde esta interculturalidad quiere decir que nosotros como pueblo también vamos a seguir estando en nuestros territorios, pero también a recuperar los territorios que fueron usurpados. Y ahí hay un tema enorme que se liga totalmente con esta situación de violencia que se viene, que se ha comentado en el último tiempo, por lo cual se han movilizado ministros, el presidente y qué sé yo, pero que no se ha abordado políticamente. No se ha entablado el diálogo, porque cuando ellos dicen vamos a entablar una mesa, vamos a hacer una conversación, ¿con quiénes la hacen? La hacen entre ellos mismos, la hacen entre los empresarios y el gobierno, y las policías. ¿Y dónde queda esta parte del pueblo mapuche que está reclamando restitución territorial, donde hay una fila de más de 300 comunidades que el año pasado no se le entregaron la restitución territorial postulando en la CONADI, o sea, yendo a la institucionalidad? Entonces, por eso tienes toda la razón al decir que el pueblo mapuche sigue dialogando, porque seguimos creyendo en las instituciones, seguimos dialogando, pero hay una porción que ya se cansó. Y esto sigue acrecentando. Por ejemplo, ahora la CONADI no ejecutó ni siquiera el 10% del fondo de tierra. Entonces, la política que ha implementado este gobierno es nefasta para que estos procesos se vayan generando acorde a la ley. Hay una ley indígena, ahí está la CONADI. La CONADI no ha gestionado el dinero que tenía que gestionar con las comunidades y no sabemos por qué. Entonces hay más de 300 comunidades que están con aplicabilidad, que ya el fondo quiere vender, que la comunidad tiene lista la carpetita y no pasó esta entrega, esta compra de la tierra. No sabemos por qué, y estaba el dinero. Entonces, cuando tú te das cuenta que políticamente no hay una voluntad de avanzar respecto a las leyes que ya existen, está todo difícil para adelante. Y las comunidades legítimamente se levantan porque tienen una memoria ancestral que reconoce un territorio que ellas habitaban. Y eso es lo que está pasando ahora. Hay más de 300 comunidades que han hecho recuperación del espacio sin esperar gestiones burocráticas. Sí, bueno, Ingrid. Respecto al tema del territorio, nosotros apostamos a que haya una restitución territorial. Hay muchas tierras que, por ejemplo, ahora tienen las forestales, y ese es territorio ancestral mapuche. Tendría que existir una negociación para que las forestales entreguen el territorio y las comunidades lo manejen, porque hay una cantidad de comunidades que no tienen territorio, que están rodeadas por forestales y que además se están quedando sin agua. Y ahí atendemos al problema del agua, por el cual nosotros también estamos peleando. Están sin agua en una región en donde llueve abundantemente, en donde hay gigantes ríos, pero se han quedado sin agua por el tema de la forestal, que ha secado las napas subterráneas y que lo ha dejado sin sus fuentes de agua naturales, como son los menocos, los pozos, los chayencos. Entonces ahí hay un tema del territorio que sí o sí se tiene que abordar. Tiene que haber restitución territorial. La manera y la forma la tenemos que conversar, la tenemos que dialogar, porque el Estado tiene la capacidad para devolver mayor cantidad de territorio, pero no lo ha querido hacer. Entonces, las políticas tienen que ir enfocadas a la restitución territorial y también a la autonomía de los territorios, porque no solo nos afecta a nosotros como mapuche, hay muchos territorios en donde cohabitan chilenos, mapuches y otras comunidades y no tienen la posibilidad de dar uso a sus territorios o de impedir que le invadan sus territorios, que le pongan una hidroeléctrica, que le pongan una central de paso u otras afectaciones. Entonces la autonomía que nosotros también vamos a reclamar en esta Constitución tiene que ver con una autonomía y libre determinación de los pueblos para los territorios, para que las personas puedan efectivamente, a través de procesos de participación, decidir qué es lo que quieren para sus territorios. Y eso tiene que ser respetado. Entonces, ese tema de autodeterminación, libre determinación y autonomía de los pueblos, para nosotros es fundamental.
que no solamente para el pueblo mapuche, es para todos. Nosotros lo hemos levantado hace décadas como un tema, pero también ahora se están sumando otras voces a esto. Y respecto a cómo nosotros vamos a instalarnos dentro del Estado, creemos que hay muchas formas. O sea, escaños reservados podríamos tener a todo nivel. Nosotros tendríamos que estar en la representación, por ejemplo, del gobierno regional. Tendríamos que estar dentro de los municipios, con nuestros espacios determinados, libres, y no según el municipio, porque hay municipios que tienen su espacio para desarrollar la medicina intercultural, la educación intercultural, etcétera. Pero eso tiene que ver con la voluntad del municipio, y son muy pocos los que lo han hecho. Hay un municipio que interculturalizó el convenio 169, y eso también es una fórmula a través de lo legal que tú puedes bajar estas leyes que son ya internacionales y que propenden al desarrollo de los pueblos originarios, tendrían que estar instaladas a nivel municipal, que es el espacio local más cercano. Y así en las escuelas, en los consultorios y en todos los espacios. Entonces, creemos que hay muchas fórmulas que se pueden estudiar, reflexionar, analizar, para que nosotros como pueblos originarios estemos participando activamente dentro de las decisiones y también con la cuota de poder que corresponde, porque somos un pueblo vivo que ha cohabitado dentro de todo este tiempo, pero hemos sido omitidos. Hemos sido relegados, reducidos a nuestro espacio territorial, pero también en nuestra forma de pensar, o sea, nos han reducido de todas formas. Entonces, lo que nosotros queremos ahora es todo lo contrario, amplificar y mirar hacia lo alto. No podemos pedir menos que el convenio 169, no podemos pedir cosas que ya están garantizadas, tenemos que ir avanzando más allá en la política y que esta política sea para que esta interculturalidad que vivimos nosotros como mapuche, porque nosotros somos interculturales, conocemos perfectamente ambas culturas y nos movemos muy bien dentro de ellas, pero también para que el otro se interculturalice y aprenda y gane y crezcamos en la convivencia. Oye, la vi sonreír cuando estábamos leyendo un comentario en Mapuche. Ah, sí, no, quería decirle a la Ingrid, que el avanzar en la institucionalidad no es solamente con el pueblo mapuche. Este gobierno no avanza con la institucionalidad para nadie, así que no es solamente porque aquí todo lo hacen. Eso es verdad. Y los mesas y grupos, cuando hacen sus mesas y grupos de diálogo, son con ellos mismos en todo órdenes, no solamente en el tema mapuche, así que en el tema educacional, educación, salud, en todo. Así que, oye, queremos agradecerle muy encarecidamente. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Natividad, Ingrid. A la verdad es que Hassan nos escribe por dentro diciendo que son secas, que son súper... Uy, les tiro unas flores, Hassan, desde aquí escribiéndolo. Así que muchas gracias a las dos. Esperemos que los tres nos veamos, lo que estoy diciendo, en la Convención Constitucional, para que salgamos los tres. Muy bien, me parece muy bien. Muchas gracias a las dos por haber participado con nosotros hoy día, en verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Natividad, y que estén muy bien. Chao, chao.